Un hombre sentenciado a morir, una nación entera sumida en el desorden, y una revelación capaz de alterar el destino de la humanidad. Imagina presenciar el momento exacto en que Dios decide mostrar el porvenir, y entrega esa misión a un solo individuo. ¿Te has detenido a pensar por qué, entre todos los libros de la Biblia, Isaías es el que más impacto ha generado? ¿Por qué se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento? ¿Qué hay en sus palabras que resonaron tan profundamente que Jesús lo citó más que a cualquier otro profeta? Hoy vas a descubrir algo que transformará por completo tu manera de leer la palabra. Prepárate, porque lo que escucharás no es simplemente historia, es un mensaje codificado por Dios para esta generación. Isaías es un libro que anunció el nacimiento virginal 7 siglos antes de que ocurriera. Describió la crucifixión con una exactitud sorprendente mucho antes de que existieran las cruces, y presentó el retrato más claro del Mesías antes de que el mundo supiera quién sería. Este contenido es gratuito, pero el efecto que puede tener en tu vida es inmenso. Si este mensaje llega a tu corazón, responde con un acto sencillo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para ayudarnos a compartir la palabra cada día, y aún hay más. Isaías no solo habló del pasado, también dejó profecías que apuntan directamente a nuestra época, advertencias y promesas para los tiempos que estamos viviendo. ¿Sabes por qué muchos estudiosos lo llaman el quinto evangelio? Porque tiene 66 capítulos, igual que los 66 libros de la Biblia. Los primeros 39 se enfocan en el juicio, como los 39 libros del Antiguo Testamento, y los últimos 27 hablan de salvación, igual que los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Casualidad? Difícil creerlo. Lo que estás por escuchar te sorprenderá, porque Isaías contiene profecías tan precisas y tan fuera del alcance humano que los escépticos llevan siglos intentando encontrar explicaciones. Sin éxito, prepárate para un viaje capaz de renovar tu fe, porque después de esta historia jamás volverás a ver la Biblia de la misma manera. Ese año, Jerusalén estaba sumida en la incertidumbre. La muerte del rey Usías había provocado una oleada de temor y angustia en todo Judá. El miedo se deslizaba por las calles como un susurro constante, visible en los ojos de cada habitante. Usías había gobernado 52 años, ofreciendo estabilidad y prosperidad, pero su partida parecía anunciar una etapa oscura. Isaías, un joven sacerdote de familia respetada, observaba ese panorama con inquietud creciente. Desde niño, había escuchado relatos de la grandeza de Dios y visto los rituales del templo, pero ahora la ciudad parecía haber perdido su dirección. La corrupción y la idolatría habían empezado a infiltrarse incluso en los lugares sagrados. Muchos sacerdotes que debían ser ejemplos de justicia solo buscaban beneficio propio. Profundamente perturbado, Isaías se retiró a una pequeña sala cerca del templo para meditar. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, como si anunciara un cambio inminente. Su corazón latía con una mezcla de miedo y expectación. De pronto, la puerta se abrió de golpe, rompiendo el silencio. Hermano Isaías, gritó Jeremías, su amigo más cercano. ¿Has escuchado las noticias? Nuestras fronteras están en peligro. Los asirios avanzan contra nosotros. Dicen que con la muerte de Usías somos presa fácil. Isaías respiró profundo antes de contestar. ¿Y nuestro pueblo, Jeremías? ¿Cómo está reaccionando? Jeremías inclinó la cabeza, abatido y sin esperanza, como si estuviera caminando sin rumbo. Algunos quieren buscar alianzas con naciones que sirven a otros dioses, murmuró con impotencia. El semblante de Isaías se oscureció aún más. Jeremías, nuestra ayuda no vendrá de pactos humanos. Solo necesitamos volver al Dios de nuestros padres. Jeremías lo observó con angustia reflejada en los ojos. Pero dime, ¿quién te escuchará en tiempos como estos? ¿Quién va a prestar atención a tus palabras? Isaías guardó silencio unos segundos mientras contemplaba el horizonte donde se acumulaban nubes negras. Tal vez ahora nadie quiera oírme, respondió finalmente, pero alguien debe hablar. Alguien tiene que recordarles quién es el verdadero rey sobre Israel. Jeremías asintió, conmovido por la convicción de su amigo. Horas después, mientras Isaías caminaba hacia el templo,
Vio hombres discutiendo con desesperación en las calles y mujeres llorando por sus hijos, temiendo que fueran llamados a la guerra. Entonces, un sacerdote anciano se acercó con una expresión cargada de desaliento. Muchacho Isaías, ¿de verdad crees que Dios aún nos escucha? Mira a tu alrededor. Parece que nos ha dejado solos. Isaías respondió con serenidad, pero con autoridad en su voz. Dios nunca nos abandona. Somos nosotros quienes nos hemos apartado de Él. El anciano negó lentamente antes de alejarse. Al entrar al templo, el silencio era tan pesado que parecía envolverlo todo. Isaías avanzó hasta el altar, se arrodilló y comenzó a clamar: Dios de nuestros padres, estamos perdidos. La nación se aparta de tu camino, nuestra fe se apaga. ¿A quién podremos mirar si no es a ti? Mientras oraba, un viento recio atravesó el santuario y movió el velo sagrado con suavidad, como si una presencia invisible hubiese entrado. De pronto, una luz impresionante surgió detrás del velo, traspasándolo con un resplandor imposible de soportar. Los ojos de Isaías se llenaron de lágrimas y su cuerpo comenzó a temblar. Señor, susurró con la voz quebrada, ¿qué es lo que estoy viendo? Entonces una voz retumbó, majestuosa y poderosa: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías cayó rostro en tierra, incapaz de resistir la magnitud de aquella visión. Aterrorizado, clamó: Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo que también lo es. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. De inmediato, una criatura celestial voló desde el altar. Tomó con tenazas un carbón encendido y se acercó a Isaías, cuyo corazón latía descontrolado. Con suavidad y autoridad, el ser extendió el carbón hacia sus labios. No temas, Isaías, dijo con voz firme y compasiva. Este carbón ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido retirada. Tu pecado está perdonado. El ardor fue profundo, intenso, pero también liberador. Y entonces, la voz divina resonó de nuevo en todo el templo: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Con el corazón estremecido y el alma encendida, Isaías levantó la mirada. Sabía que el camino no sería fácil, pero algo ardía dentro de él. Aquí estoy, Señor, respondió, envíame a mí. Pero ni siquiera él podía imaginar que aquella visión lo marcaría para siempre, siguiendo cada paso de su vida como una sombra luminosa. Aún arrodillado sobre el suelo frío del templo, Isaías sentía su corazón acelerado, confundido por la magnitud de lo que acababa de experimentar. Sus labios todavía dolían por el toque del carbón celestial, pero una nueva realidad comenzaba a desplegarse ante él, una que iba más allá de toda comprensión. El ambiente entero parecía vibrar, el suelo, las paredes, incluso el aire parecía pulsar con una fuerza indescriptible. De pronto, una luz aún más intensa se manifestó ante sus ojos. Isaías tuvo que cubrirse el rostro con ambas manos, incapaz de resistir aquel resplandor glorioso. A través de los espacios entre sus dedos temblorosos, comenzó a distinguir detalles que jamás imaginó contemplar. Ante sus ojos se levantaba un trono imponente, elevado por encima de todo, irradiando una luz tan pura y poderosa que parecía atravesar su alma. En él estaba sentado el Señor, una presencia tan majestuosa que mirar directamente su rostro era imposible. Su gloria sobrepasaba cualquier entendimiento humano. Alrededor del trono revoloteaban seres celestiales de 6 alas. Isaías los contemplaba entre el asombro y el terror. Con 2 alas cubrían sus rostros, con otras 2 cubrían sus pies, y con las últimas se mantenían suspendidos en el aire. De ellos brotaba un canto profundo, resonante, que vibraba en cada rincón del templo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquella proclamación estremecía al profeta hasta lo más íntimo de su ser. Las paredes, los cimientos, todo el templo parecía estremecerse al ritmo de su voz, mientras una nube espesa de humo llenaba el santuario, cubriéndolo todo. Consumido por el miedo, Isaías empezó a hablar entre susurros: ¿Cómo puedo estar aquí? Esto es demasiado para un hombre. Cada repetición del himno celestial lo hundía más en el peso de su propia indignidad. No era solo temor,
Era una vergüenza insoportable frente a la perfección absoluta que lo rodeaba. Una lágrima rodó por su rostro y cayó sobre el suelo consagrado. Estoy perdido, murmuró quebrado. No soy digno, no merezco contemplar tu gloria. Soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo impuro. Apretó las manos contra su pecho, intentando aliviar aquella carga que lo asfixiaba. Le costaba respirar. Su cuerpo temblaba bajo la intensidad abrumadora de la visión. ¿Por qué me has traído aquí, Señor?, gimió, sintiéndose incapaz de soportar tal santidad. Mientras seguía postrado, el estruendo de las voces celestiales crecía aún más. Los cimientos del templo vibraban como si fueran a desmoronarse bajo aquella proclamación divina. Isaías rompió en llanto, consciente de cuán pequeño e indigno era ante la presencia del Dios viviente. Aquí no hay salvación para mí, susurró. Estoy ante el Dios eterno. Ningún ser humano puede sobrevivir a esto. De repente, una sombra lo cubrió. Alzó la vista lentamente y vio que uno de los serafines se acercaba a gran velocidad. Su corazón se paralizó. Estaba seguro de que había llegado su final. El ser traía algo en sus manos. Isaías entrecerró los ojos para distinguirlo, y el aire se le escapó del pecho al reconocerlo. Un carbón encendido tomado directamente del altar celestial. Su luz rojiza iluminaba todo el templo, proyectando sombras ondulantes sobre el humo que los rodeaba. El serafín avanzó con calma hacia él, con sus ojos fijos en el profeta tembloroso. No puedo soportarlo, rogó Isaías, intentando retroceder. El ser se detuvo frente a él, sosteniendo la brasa ardiente con firmeza. En su mirada brillaban misericordia y paz. Isaías, le dijo con una voz profunda y consoladora, esta brasa tocará tus labios para purificarte. No temas. Antes de que pudiera reaccionar, Isaías sintió el fuego vivo posarse sobre su boca. El dolor fue intenso, pero también increíblemente liberador, como si una carga oscura se deshiciera dentro de él. Soltó un grito breve, sorprendido más que lastimado. El serafín retiró la brasa, mientras una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Tu culpa ha sido removida, tu pecado ha sido perdonado. Aún aturdido, Isaías levantó la mirada hacia el trono radiante. Se sentía liviano, como si un peso inmenso hubiera sido arrancado de su alma. Entonces la voz del Señor volvió a resonar, clara e irresistible. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La pregunta atravesó su espíritu, llenándolo de una certeza que no era humana, sino celestial. Sin detenerse a pensar en lo que aquello implicaba, Isaías respondió sin vacilar, con una voz firme que parecía provenir de un lugar más profundo que su propio ser: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Pero mientras pronunciaba esas palabras, un estremecimiento helado recorrió su cuerpo. Algo en su interior le susurraba que ese instante transformaría su vida para siempre. Aún desconocía los rechazos, el sufrimiento y las pruebas que se avecinaban. La luz divina empezó a disiparse lentamente, anunciando el final de la visión. No obstante, justo cuando creyó que podría respirar en paz, una angustia inesperada lo invadió. Había algo más, algo que Dios aún no le había revelado, un peso que lo acompañaría durante años. Y en ese preciso momento, cuando sintió que el corazón se le rompía, una nueva revelación comenzó a desplegarse frente a él. El ardor en sus labios seguía presente. Aunque el ser celestial ya se había retirado con el carbón encendido, el fuego continuaba vibrando sobre su piel, quemando y sanando a la vez, como si purificara cada parte contaminada de su alma. Isaías seguía postrado, con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba, y sus manos apoyadas en el suelo apenas podían sostenerlo. Se sentía atrapado entre dos mundos, lo humano y lo divino. De pronto, una voz suave pero llena de autoridad rompió el silencio. Levántate. Isaías abrió los ojos lentamente. Frente a él, suspendido en el aire, estaba el serafín que había tocado sus labios. Su resplandor ya no cegaba, pero la majestad del lugar seguía haciéndose sentir en cada rincón. Tu culpa ha sido retirada, repitió la criatura celestial. Tu pecado ha sido perdonado. Con la voz desgastada, Isaías murmuró: ¿por qué? ¿Por qué yo? Soy solo un hombre débil, un pecador. El serafín le regaló una sonrisa serena,
como si la respuesta fuese tan evidente que no necesitaba decirla. Entonces el ambiente volvió a estremecerse. Una voz incomparablemente más poderosa llenó el templo, haciendo vibrar cada piedra. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El corazón de Isaías pareció detenerse. Esa no era una pregunta cualquiera, era un llamado divino que suspendía todo a su alrededor. Miró en busca de alguien más, alguien que pudiera ocupar ese lugar, pero no había nadie más, solo la presencia de Dios, el trono y los seres celestiales. Llora, susurró, yo estoy aquí. La frase salió débil, pero pronto cobró fuerza, impulsada por un fuego que nacía en lo profundo de su espíritu. Heme aquí, envíame a mí. La respuesta escapó de él antes de que pudiera pensarla. No fue un razonamiento, fue una rendición del alma. El templo quedó en un silencio absoluto, ni los serafines se movían, solo se escuchaba el agitado respirar de Isaías. De pronto, la luz que rodeaba el trono brilló con más intensidad, como si el cielo mismo celebrara su decisión. El serafín se acercó de nuevo, con una expresión solemne. Escucha bien, Isaías, el camino que has elegido será arduo. Tus palabras golpearán como martillos, pero hallarán corazones endurecidos. Hablarás al pueblo, pero no te escucharán. Profetizarás, pero dudarán de ti. Isaías frunció el ceño, herido y confundido. Señor, ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo permanecerán sordos? La respuesta retumbó como un trueno, hasta que las ciudades queden vacías, las casas sin moradores y los campos devastados, hasta que yo disperse a los hombres y quede desolación por toda la tierra. Un frío profundo recorrió a Isaías, sus manos volvieron a temblar, comprendió de golpe que la misión era mucho más dura de lo que jamás imaginó. Pero el serafín añadió con una chispa de esperanza, aún así, Isaías, cuando todo parezca destruido, quedará un remanente, un tronco, una semilla santa sobrevivirá. Isaías inhaló lentamente, intentando comprender la magnitud de lo que había escuchado. Era pequeño ante semejante llamado, pero un nuevo fuego comenzaba a encenderse dentro de él, uno imposible de apagar. Aún de rodillas, cerró los ojos por un instante para fortalecerse. Cuando los abrió, el templo había vuelto a la normalidad. Ya no había humo, ni voces, ni luz agobiante, pero él sabía que no volvería a ser la misma persona. Se levantó con esfuerzo y miró el altar con temor y reverencia. Luego salió del templo. Afuera, los primeros rayos del amanecer atravesaban las nubes, como si Dios le dijera, tu misión apenas comienza. Mientras caminaba hacia la ciudad, vio a la gente ocupada en su rutina, sin imaginar lo que él acababa de experimentar. Jeremías lo vio desde lejos y corrió hacia él. Isaías, ¿dónde estabas? Te ves distinto, con los ojos todavía brillantes. Isaías sonrió. Jeremías, creo que Dios me ha dado una misión. ¿Qué misión?, preguntó sorprendido. Isaías miró hacia el horizonte con seriedad. Una misión que dolerá más de lo que imaginas. Antes de seguir, queremos pedir tu apoyo. Suscríbete al canal y deja tu like para que podamos seguir compartiendo historias profundas de la Biblia, como esta de Isaías, con más personas alrededor del mundo. Continuemos ahora con el camino de este profeta que contempló el futuro a través de la fe. Isaías avanzaba lentamente por las calles de Jerusalén, sintiendo el enorme peso de la misión que acababa de recibir. Cada paso parecía repetirle la voz de Dios que aún resonaba en su interior. Ve y dile a este pueblo. Pero lo que el Señor había dicho después le oprimía el corazón. Jeremías, llamó Isaías al llegar a una pequeña plaza donde varios hombres discutían asuntos de guerra y política. Necesito hablar contigo. Su amigo se giró de inmediato. Isaías, sigues diferente. Desde esa mañana en el templo, algo en tu mirada cambió. ¿Qué fue lo que sucedió? Isaías tomó aire profundamente, buscando valor. Dios me llamó, dijo, y luego vaciló, pero también me mostró que la gente no me escuchará. Jeremías frunció el ceño. ¿Cómo así? El Señor dijo que tendrán oídos, pero no oirán, ojos, pero no verán, su corazón estará endurecido, explicó Isaías con tristeza. Jeremías quedó en silencio unos instantes, tratando de asimilarlo. Entonces, ¿Dios te enviará a predicar sabiendo que nadie te va a escuchar? Exacto,
respondió Isaías, con una mirada cargada de dolor. Debo anunciar su palabra, aunque nadie quiera oírla. Jeremías se pasó la mano por el cabello, desconcertado. No entiendo, Isaías. ¿Por qué Dios haría eso? Isaías soltó un suspiro profundo, porque incluso en medio del rechazo, Él cumplirá un propósito mayor. Un pequeño remanente permanecerá, una semilla sobrevivirá. Los dos caminaron en silencio hasta llegar al mercado. Allí, Isaías vio a varios líderes religiosos, los mismos que solía observar en el templo. Se acercó con cautela y alzó la voz. Pueblo de Jerusalén, así dice el Señor, escuchen bien, pero no comprenderán, miren con claridad, pero no percibirán. Algunos se detuvieron, otros soltaron una risa burlona. Otro profeta anunciando desgracias, murmuró uno. Lo que necesitamos son soldados, no mensajes de destrucción, gritó otro. Con la mirada decidida, Isaías continuó, endurece el corazón de este pueblo, Señor. Cierra sus oídos, vela sus ojos, hasta que las ciudades queden vacías y los campos arrasados. Un silencio incómodo cubrió la plaza, pero pronto estallaron los insultos. Vete, Isaías, gritó un anciano, no queremos tus advertencias. Jeremías lo tomó del brazo. Vamos, Isaías, ellos no están listos para oír. Mientras se alejaban, Isaías se detuvo y miró hacia atrás. En lo profundo de su alma, sabía que ese primer rechazo era apenas el inicio de un largo y doloroso sendero. Esa noche, de regreso en su modesta casa, Isaías se arrodilló y clamó, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hablaré sin ser escuchado? ¿Hasta cuándo veré a mi pueblo alejarse más de ti? La respuesta llegó como un susurro solemne. Hasta que la tierra sea arrasada, hasta que el caos cubra las ciudades, hasta que solo quede un tronco quemado, pero de ese tronco brotará vida nuevamente. Isaías abrió los ojos con una mezcla de temor y esperanza, y días después, las noticias empezaron a llegar, ejércitos enemigos en marcha, hambre, injusticia. Todo lo que había anunciado se estaba cumpliendo ante sus propios ojos, y aún así la gente permanecía indiferente. Una mañana, pasando por el mercado, Isaías escuchó el llanto de varias mujeres. Otro pueblo ha sido destruido, sollozaba una de ellas. Isaías apretó los puños con fuerza. Tienen que escuchar, tienen que entender, susurró para sí. Jeremías apareció desde un rincón. Isaías, vas a continuar hasta tu último suspiro, respondió con firmeza. Isaías entendía que su camino estaría marcado por sufrimiento, rechazo y momentos de profunda soledad, pero algo en su interior le aseguraba que el propósito de Dios superaba cualquier comprensión humana. Sin embargo, la revelación más grande aún no había llegado. La situación en Jerusalén empeoraba cada día. Cada amanecer traía nuevas desgracias, derrotas militares, alianzas que se desmoronaban, hambre en los pueblos cercanos. Isaías recorría las calles, viendo la desesperanza reflejada en los rostros de su gente. Sabía que debía anunciar el mensaje divino, aun si nadie quería escucharlo, pero no por eso su carga era menos pesada. Una tarde gris, Isaías recibió una citación del palacio. El rey Acaz, ahora gobernante, estaba paralizado por el miedo. La amenaza de Israel y Siria lo tenía al borde del colapso. Cuando Isaías entró en la sala del trono, notó el aire denso, guardias tensos, consejeros murmurando, rostros pálidos. Isaías lo llamó el rey, desesperado. ¿Qué dice tu Dios? Estamos rodeados. El temor consume mi corazón. El profeta respiró profundo, cerró los ojos un instante para reunir fuerzas y se acercó. Escucha, casa de David, no temas a esos dos tizones apenas encendidos. Los reyes de Siria e Israel, proclamó con voz firme. Acaz lo miró con angustia. ¿Cómo no temer? Están casi dentro de nuestros muros. Isaías no vaciló. Dios te dará una señal, una prueba de que Él sigue gobernando. Hizo una pausa, fijó sus ojos en los del rey y dijo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Un silencio pesado se apoderó de la sala. ¿Qué? Balbuceó el rey, confundido. ¿Una virgen, embarazada? Eso es imposible. Los consejeros comenzaron a hablar entre ellos, incrédulos. Esto carece de lógica, murmuró uno. Estás hablando en acertijos, Isaías,
reclamó otro. Jeremías, que había acompañado a Isaías, se inclinó hacia él y susurró, ¿estás seguro de que escuchaste bien? Isaías afirmó con total convicción, mientras las burlas, risas y comentarios incrédulos llenaban la sala, él permaneció firme, mirando hacia un punto que parecía estar más allá de lo visible. Emmanuel, repitió suavemente, como si fuera una oración. Al salir del palacio, Jeremías caminaba a su lado, perplejo. ¿Una virgen? ¿Cómo podría ser?, preguntó. Isaías se detuvo. No lo comprendo, Jeremías, no sé cómo sucederá, pero sé que fue lo que Dios reveló, y sé que ese niño llegará. Pero el pueblo, insistió Jeremías, ni siquiera cree lo que ya has dicho. ¿Cómo aceptarán algo así? Isaías alzó la mirada al cielo nublado. Ni yo alcanzo a entenderlo del todo, amigo, pero debo anunciarlo. En los días siguientes, la noticia se extendió rápidamente. Donde quiera que iba, Isaías escuchaba burlas. ¿Un hijo nacido de una virgen? ¡Qué locura!, comentaban. Ahora sí, el profeta perdió la razón, decían otros, riéndose. Una mañana, cuando se dirigía al templo, un grupo de jóvenes lo interceptó. Profeta, gritó uno, ¿y para cuándo nace ese tal Emmanuel? Seguro es otra de tus metáforas, ¿verdad? Isaías los miró con calma. Rían hoy y burlen cuanto quieran, pero las palabras del Señor jamás fallan. Los jóvenes se alejaron riendo a carcajadas. De regreso en su hogar, Isaías volvió a arrodillarse, como tantas veces lo había hecho antes. Señor, ¿por qué me revelas cosas que mi entendimiento no alcanza? ¿Por qué me pides anunciar una señal tan incomprensible?, murmuró Isaías. La noche respondió solo con un silencio profundo, mientras permanecía arrodillado, con los ojos cerrados y el corazón estremecido. Una nueva visión lo envolvió. Vio a una mujer cubierta de luz, con su vientre formándose, y luego un niño reposando entre sus brazos. Emmanuel, susurró, con lágrimas resbalando por su rostro. La imagen se desvaneció tan rápido como había aparecido. Isaías quedó quieto, respirando con agitación. Esto va más allá de cualquier lógica humana, dijo en voz baja, sintiendo como la emoción lo quebraba. Comprendió entonces que lo que había visto superaba por completo la capacidad humana de razonar. Las semanas posteriores a la revelación de la señal de Emmanuel fueron aún más duras. Jerusalén se encontraba al borde del colapso, los enemigos avanzaban, el miedo reinaba en cada esquina y la tensión era casi palpable. Aún así, Isaías despertaba cada día con la misma determinación, transmitir el mensaje de esperanza que Dios le había confiado. Una mañana helada, se ubicó en la plaza central. Los comerciantes organizaban sus puestos y la gente murmuraba sobre los peligros inminentes. Isaías elevó su voz: pueblo de Judá, no permitáis que el temor gobierne vuestros corazones. El Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Algunos se detuvieron curiosos, otros siguieron caminando, negando con la cabeza. Desde la multitud, un hombre gritó con burla: el profeta soñador regresa con sus augurios y sus imposibles. Otro, con amargura, añadió: Emmanuel, ¿qué Dios permitiría tanto sufrimiento? Isaías no se detuvo. Aun cuando todo parezca perdido, hay esperanza. Ese hijo será la prueba de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Aunque ahora todo parezca silencio y derrota, Él está con nosotros. Jeremías se acercó y murmuró: Isaías, entre más hablas, más rechazo provocas. Muchos te desprecian. El profeta cerró los ojos un instante. Lo sé, Jeremías, pero si Dios me envió a hablar, hablaré. Su palabra nunca vuelve vacía. Esa noche reunió a su esposa y a sus hijos. Conmovido, les dijo: mis hijos, sé que muchos se burlan de mí, dicen que he perdido la razón, pero cada palabra que Dios me dio es verdadera. Ese niño, ese Emmanuel, nacerá, y cambiará nuestra historia. Su esposa, siempre serena, tomó su mano. Yo creo en ti, le respondió con suavidad. Isaías sonrió, con los ojos húmedos. Días después, un grupo de líderes religiosos lo buscó en el templo. Sus miradas eran duras. Isaías, dijo el anciano del grupo, no podemos permitir que sigas difundiendo falsas esperanzas.
El pueblo ya sufre bastante. Mis palabras no son mías, respondió él con firmeza, son del Señor de los ejércitos, y si él me ordenó proclamar esperanza, lo haré. El anciano bufó con frustración. Entonces que tu Dios te guarde, porque la gente está cansada de promesas vacías. Los hombres se alejaron, dejándolo solo frente al altar. Isaías bajó la cabeza. Señor, estoy agotado, me duele el alma, pero no abandonaré lo que me diste. Esa madrugada, tuvo un sueño breve, un niño corriendo entre los olivos, irradiando paz y alegría. Emmanuel, susurró al despertar, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Pero aún dentro de esa visión reconfortante, Isaías presentía que había algo mayor, un misterio que aún no entendía. La señal de la Virgen era apenas el comienzo. Los días pasaban lentamente, Jerusalén continuaba atrapada en la incertidumbre, las amenazas externas aumentaban, el hambre golpeaba los hogares pobres y la tristeza dominaba los rostros del pueblo. Sin embargo, Isaías seguía en pie, firme en la misión que Dios le había otorgado. Cada amanecer, incluso antes de que apareciera la primera luz, Isaías subía a uno de los montes cercanos para orar. Señor, susurraba mirando al cielo todavía oscuro, tu pueblo está agotado, estamos al borde del desastre, necesitamos una palabra tuya, una señal, un rayo de esperanza. Ese día, mientras permanecía de rodillas, algo extraordinario sucedió. Un temblor recorrió su cuerpo y una visión poderosa llenó su mente. Sintió como si los cielos mismos se descorrieran ante él. Entonces lo vio, un niño, pero no uno común. Un brillo sobrenatural lo rodeaba, como si la gloria de Dios reposara directamente sobre él. Una voz celestial proclamó, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, el gobierno reposará sobre sus hombros, y su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías abrió los ojos sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Un príncipe de paz, murmuró, aún tratando de comprender el alcance de lo que había presenciado. Sin perder tiempo, bajó del monte y corrió por las calles de Jerusalén. Cuando encontró a un grupo reunido cerca del mercado, comenzó a proclamar con voz firme, escuchad, pueblo de Judá, hay esperanza. El Señor me ha mostrado que nacerá un niño que traerá justicia, autoridad y una paz que no tendrá fin. Sus nombres serán admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Varias personas se detuvieron, algunos mostraban curiosidad, otros incredulidad. Un mercader, con gesto de fastidio, gritó, otro niño, Isaías, ¿no basta con la historia de Emmanuel? ¿Ahora vienes con otra profecía? Una mujer, con un bebé en brazos, preguntó con voz quebrada, ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo nacerá ese niño? Estamos cansados de esperar. Isaías inhaló profundamente, no sé el día ni la hora, pero sé que Dios cumple lo que promete. Jeremías, siempre acompañándolo, lo tomó del brazo y lo llevó aparte. Isaías, ¿ves lo que está pasando? Cada mensaje nuevo divide más al pueblo. Algunos empiezan a creer, pero muchos otros se están volviendo contra ti. Lo sé, respondió Isaías con firmeza, pero este mensaje no es mío, no puedo callarlo. Esa noche, acostado en su humilde cama, apenas logró dormir. Las palabras de la visión resonaban una y otra vez en su mente. Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Señor, oró, ¿cómo puede un niño llevar títulos tan grandes? ¿Quién será ese hijo? ¿Cómo sabremos que ha llegado? Los días siguientes fueron incluso más complicados. Cada vez que Isaías hablaba en público, la tensión crecía. Algunos líderes religiosos comenzaron a decir que había perdido la cordura, que sus visiones eran producto del cansancio y el estrés. Una tarde, mientras caminaba por el templo, un grupo de sacerdotes lo interceptó. Isaías, dijo el más anciano, con un tono severo, queremos que dejes de hablar sobre esos niños. Estás confundiendo al pueblo. ¿Confundiéndolos? Respondió Isaías con la mirada firme. Estoy declarando lo que Dios habla. ¿De verdad lo crees? Se burló otro sacerdote. ¿Qué clase de Dios trae salvación por medio de un niño? ¿Dónde está el ejército que necesitamos? ¿Dónde está el poder? Isaías respiró profundamente. La victoria de Dios no vendrá por fuerza humana ni por ejércitos.
Su respuesta será diferente a todo lo que imaginan. Los sacerdotes se alejaron entre risas, mientras Isaías permanecía frente al altar con el corazón cargado. Esa misma noche, mientras oraba, una nueva visión lo alcanzó. Esta vez vio multitudes de todas las naciones, de distintas lenguas y culturas, avanzando juntas hacia una luz inmensa en el horizonte. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Susurró, conmovido, repetía en voz baja las palabras que seguían llegando a su espíritu. Al día siguiente, regresó a la plaza principal y declaró en voz fuerte: el pueblo que camina en oscuridad verá una luz inmensa. Quienes viven en la sombra de la muerte serán iluminados por la luz del Señor. Pero, como tantas veces, la mayoría lo ignoró. Algunos rieron abiertamente y otros, enfurecidos, empezaron a arrojarle piedras. Isaías se cubrió como pudo y, con ayuda de Jeremías, escapó por los angostos callejones de Jerusalén. Cuando por fin llegaron a la seguridad de su hogar, Isaías cayó de rodillas. Señor, ¿cómo se cumplirá todo esto? ¿Cuándo sucederá? ¿Dónde nacerá ese niño? ¿Cómo podrá mi pueblo creer? Una vez más, solo el silencio pareció responderle. Su corazón se debatía entre la esperanza y la incertidumbre. Sabía que formaba parte de algo mucho más grande de lo que podía entender, pero el verdadero propósito aún se mantenía oculto ante él. La luz que Isaías llevaba dentro, después de la visión del príncipe de paz, comenzó a extinguirse a medida que nuevos mensajes de Dios llegaban a su alma. Eran palabras severas, duras como el filo de una espada. Ya no había consuelo inmediato, ahora debía anunciar juicio. A la mañana siguiente, el profeta caminó hacia la entrada del templo con el rostro agotado y los ojos hinchados de tantas noches llorando. Jeremías, dijo con voz temblorosa, lo que el Señor me dio hoy es demasiado doloroso. ¿Más juicio, Isaías? Preguntó su amigo con preocupación. Isaías solo asintió antes de dirigirse a la multitud que subía por las escalinatas del templo. Casa de Israel, Judá, proclamó: así dice el Señor de los ejércitos, ay de Asiria, vara de mi ira, con ella castigaré a las naciones rebeldes, y vosotros, Jerusalén, vuestra soberbia será derribada, los orgullosos serán humillados, la tierra quedará desolada. Por un instante, el público quedó en silencio, luego comenzaron los comentarios. Ha perdido el juicio, murmuró un anciano. Siempre habla de destrucción, dijo otro. ¿Dónde está el Dios misericordioso que conocieron nuestros padres? Isaías descendió las escaleras y siguió caminando por la ciudad, proclamando: las ciudades quedarán en ruinas, los árboles serán cortados, las viñas devastadas, el orgullo de Judá caerá. Confiáis en alianzas humanas, en ejércitos terrenales, pero llegará el día en que los guerreros huirán sin mirar atrás. Jeremías lo acompañaba en silencio, con la cabeza inclinada. Isaías, no te escucharán, no quieren hacerlo, lo sé, respondió el profeta con la voz quebrada, pero no puedo guardar silencio. Aquella noche casi no pudo dormir. De rodillas sobre el piso frío, clamó: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo anunciar juicio y ruina? ¿Hasta cuándo veré rostros cerrados, oídos sordos y corazones endurecidos? Entonces otra visión se presentó ante sus ojos cansados: tierras quemadas, hogares destruidos, niños llorando, madres lamentando, sacerdotes sentados entre las cenizas con sus vestiduras desgarradas. Es el precio de la rebeldía, susurró mientras las lágrimas caían sin control. Al día siguiente, frente a un pequeño grupo de campesinos, Isaías intentó advertirlos: vuestros campos serán invadidos, vuestras cosechas destruidas, los enemigos llegarán como enjambres de langostas. Escuchad la voz del Señor mientras aún hay tiempo. Uno de los hombres se levantó furioso. Cállate, profeta. Los hombres respondieron con molestia: nuestros problemas son políticos, no espirituales. Ya no queremos oír más advertencias. Aún así, Isaías permaneció firme. Podéis callarme a mí, pero no lograréis callar la voz de Dios. Jeremías, temiendo que lo atacaran, lo tomó del brazo y lo sacó rápidamente del lugar. Mientras avanzaban por los callejones angostos, Isaías se detuvo de pronto, como si contemplara algo invisible para todos los demás. Jeremías, los amo profundamente a este pueblo,
pero sus corazones están endurecidos. Su voz temblaba de dolor. ¿Cómo soportar ver lo que se aproxima y no poder detenerlo? Jeremías lo miró con compasión. Has hecho todo lo que estaba en tus manos. Ahora solo nos queda orar. Isaías asintió, aunque el peso de su misión parecía aplastarlo. Esa noche, buscó nuevamente refugio en el templo. Se arrodilló junto al altar, con el alma desgarrada. Señor, mi corazón está roto. Tus palabras pesan como rocas sobre mí. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? El viento golpeó las cortinas, helando el ambiente. Isaías sabía que Dios le había revelado el precio de la desobediencia del pueblo, pero empezaba a darse cuenta de que él mismo también estaba llamado a sufrir de maneras que aún no comprendía. Las semanas avanzaron y su espíritu seguía en constante tensión. Las profecías de juicio todavía lo atormentaban, pero en medio de aquel dolor, una nueva visión comenzó a surgir en sus madrugadas de oración. Era una mañana gélida, el viento atravesaba las calles de Jerusalén como una cuchilla. Isaías subió nuevamente al monte, donde solía buscar respuestas, y cayó de rodillas sobre la tierra reseca, alzando las manos hacia el cielo. Señor, ¿por cuánto tiempo más veré solo destrucción? ¿Hasta cuándo solo me mostrarás juicio? Mientras oraba, cerró los ojos, y entonces, una escena diferente se reveló ante él. Ya no veía guerra ni ruina, sino la figura de un hombre sencillo, con el rostro marcado, los hombros inclinados como quien soporta una carga invisible. Isaías entreabrió los ojos dentro de la visión, intentando comprender. ¿Quién es este?, murmuró. La imagen se volvió más clara y una voz suave pero llena de autoridad resonó en su interior. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien mi alma se complace. Le daré mi espíritu y él proclamará justicia a las naciones. Isaías despertó jadeando. A pesar del frío, estaba empapado en sudor. Un siervo, susurró mientras se incorporaba lentamente. ¿Quién será este hombre? Ese mismo día, cruzó la ciudad con la mente absorta. Algunos lo miraban con burla, otros con compasión. Él sabía que su fama entre el pueblo estaba deteriorada, pero nada de eso le importaba ahora. Su pensamiento estaba consumido por la visión del siervo. Al encontrarse nuevamente con Jeremías, decidió contarle lo ocurrido. Jeremías, tuve otra visión. ¿Otra más?, preguntó su amigo, preocupado. Sí, pero esta fue diferente. No sexta guerra ni destrucción. Vi a un hombre, un siervo. ¿Un siervo? ¿Quién? No lo sé. Isaías negó con la cabeza, confundido. Pero era especial, había algo divino en él, y al mismo tiempo una humildad que desarmaba. Y lo más increíble, traía justicia, pero sin alzar la voz, sin imponer fuerza. Aquel siervo no rompía la caña dañada, ni extinguía la llama que apenas resistía. Cargaba las penas ajenas como si fueran propias. Jeremías permaneció callado unos instantes, intentando comprender. Isaías, ¿crees que ese hombre ya vive entre nosotros? No lo sé, respondió el profeta, con la mirada perdida hacia el horizonte, pero presiento que su misión será más grande que todo lo que he anunciado hasta ahora. En los días que siguieron, Isaías empezó a escribir lo que brotaba de su corazón, como si necesitara liberar lo que veía. Escuchadme, islas lejanas, prestad atención, pueblos distantes. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre pronunció mi nombre. Se detuvo un momento, respirando hondo mientras sentía el peso espiritual de cada línea. Elegido desde antes de nacer, murmuró. Una tarde, mientras atravesaba el bullicio del mercado, un joven se acercó con tono de burla. Profeta, ahora hablas de un siervo misterioso. ¿Qué será lo próximo? ¿Un rey invisible? ¿Un ejército de ángeles? Las risas estallaron entre los presentes. Isaías no respondió, pero dentro de él la tensión seguía creciendo. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño por la imagen persistente de la visión, se levantó y buscó sus pergaminos. La mirada de aquel siervo, compasiva, firme y llena de dolor, no lo dejaba en paz. Entonces escribió: Te he puesto como luz para las naciones, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Se quedó mirando esa frase durante largo rato. Luz para los gentiles. Era algo impensable, una salvación que alcanzaría más allá de Israel.
pasó las manos por su rostro, abrumado. Señor, ¿qué significa todo esto? ¿Quién es este siervo? ¿Por qué carga tanto sufrimiento? Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Por primera vez, sintió que la historia que Dios le estaba revelando superaba todo lo que él había imaginado. Estaba al borde de un descubrimiento que transformaría su fe para siempre. Con el paso de los días, las palabras de Isaías sobre aquel siervo comenzaron a circular por Jerusalén, pero en vez de traer consuelo, despertaban desconcierto, molestia y rechazo. Una mañana gris, Isaías se situó en una esquina concurrida. Su voz sonaba firme, aunque impregnada de tristeza. Escuchen, casa de Israel, el Señor ha revelado a su siervo, un hombre de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y rechazado por los hombres. Los que pasaban se detuvieron unos momentos. Algunos lo observaban con burla, otros, con total desinterés. Ya viene otra vez, murmuró un comerciante, siempre hablando de sufrimiento. Queremos oír sobre triunfo, no sobre dolor. Isaías continuó hablando, ignorando las miradas duras que lo rodeaban. El siervo ofrecerá la espalda a quienes lo hieran, y su rostro a quienes le arranquen la barba. El siervo no esconderá su rostro de las burlas ni de los escupitajos. Será humillado y aún así guardará silencio, sin defenderse. De pronto, una piedra cayó muy cerca de los pies de Isaías. Basta, Isaías, gritó un hombre con furia. Estoy cansado de tus mensajes de tragedia. Otras voces se levantaron enseguida. Calla de una vez, profeta del dolor. ¿Por qué habría Dios de elegir a alguien débil como su siervo? Queremos un libertador, un guerrero. Isaías sintió que el pecho se le oprimía. Aunque estaba rodeado de gente, nunca había sentido una soledad tan profunda. Al regresar a su casa esa tarde, recibió un golpe todavía más duro. Su primo Eliab lo esperaba en la puerta. Con él había compartido su infancia y tantos recuerdos. Isaías, dijo Eliab, asegurándose de que nadie lo escuchara, he venido a pedirte algo. Detente. ¿Detenerme? Respondió Isaías con la voz rota. La gente dice que te has vuelto loco. Nuestra familia lo está pagando. Nadie quiere hacer negocios con nosotros. Mis hijas están siendo evitadas. Nuestros parientes sienten vergüenza de tu nombre. Isaías bajó la mirada. Aquellas palabras lo desgarraron por dentro. Eliab, yo no elegí esta misión. Fue Dios quien me eligió. No puedo quedarme callado. El rostro de su primo se endureció. Entonces carga tú con las consecuencias. Yo no seguiré a tu lado. Sin darle oportunidad de responder, Eliab se marchó. Jeremías, que había observado la escena desde la distancia, se acercó con el rostro lleno de tristeza. También tu familia ahora. Sí, susurró Isaías con los ojos inundados de lágrimas. También ellos. Esa noche, buscando consuelo, Isaías se encerró en el templo y cayó de rodillas frente al altar. Señor, ¿hasta cuándo seré objeto de burla? ¿Hasta cuándo soportaré el rechazo de quienes amo? Mientras lloraba, una nueva visión comenzó a tomar forma. Esta vez, el siervo aparecía con más claridad que nunca. Isaías lo vio siendo empujado, golpeado, escupido. Aún así, él permanecía en silencio, sin oponer resistencia. ¿Por qué tanto dolor? ¿Quién es este hombre, Señor? Clamó Isaías. La escena se intensificó. Esta vez, un detalle terrible captó su atención. El rostro del siervo estaba cubierto de sangre. La sangre corría desde profundas heridas en su espalda, como si hubiese sido ferozmente azotado, ridiculizado y exhibido públicamente. Dios mío, ¿quién haría tal crueldad a un inocente? Dijo Isaías, llevándose las manos al rostro. En el frío piso del templo, comprendió que su propio sufrimiento era apenas una sombra mínima del tormento que aquel siervo soportaría. La visión lo dejó estremecido. Las noches siguientes no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía nuevamente aquel rostro lastimado, lleno de dolor, pero también de una compasión inexplicable. Una mañana helada, regresó al monte donde tantas veces había orado. Con el rostro contra la tierra, gritó, Señor, no puedo más. ¿Por qué me muestras esto? Entonces, una vez más, el cielo pareció abrirse. La visión volvió con más fuerza que nunca. El siervo caminaba lentamente por una calle estrecha, rodeado de personas que lo despreciaban.
Algunos escupían al suelo al verlo, otros negaban con la cabeza. Una voz interior comenzó a resonar en la mente de Isaías, como si Dios mismo dictara cada palabra. Fue despreciado y rechazado entre los hombres, hombre de dolores, experimentado en quebranto. Isaías sintió que le faltaba el aire, vio cómo empujaban al siervo, cómo lo arrastraban y golpeaban sin piedad. Su rostro estaba marcado por hematomas, sus ojos apenas podían abrirse, pero aún así expresaban amor. ¿Cómo puede mirar así?, murmuró Isaías entre sollozos. La voz continuó, como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue menospreciado y no lo tuvimos en cuenta. El profeta cayó de rodillas, temblando. El sufrimiento que presenciaba era tan intenso que parecía herirlo físicamente. De pronto, la visión cambió de nuevo. Ahora veía al siervo siendo azotado. Su espalda estaba desgarrada, abierta, sangrante con cada golpe que recibía. El profeta gritó: «No, esto es demasiado, no puedo soportarlo». Pero la visión no se detenía. El profeta gritó: «No, esto es demasiado, no puedo soportarlo». Pero la visión no se detenía, y aún así, el siervo no se quejaba ni ofrecía resistencia. «¿Por qué acepta esto?», sollozaba Isaías. Entonces, la voz de Dios respondió: «Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores». Isaías intentó apartar la imagen, pero seguía allí, el siervo herido, humillado, caminando entre burlas y llantos. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La fuerza le falló y cayó al suelo, repitiendo en voz baja: «Molido por nuestra culpa». La última escena lo atravesó, el siervo tendido, sin vida, cubierto de heridas. «Señor, no puedo más», clamó Isaías, llorando en el suelo, mientras el viento golpeaba el monte. Jeremías lo halló y le preguntó qué ocurría. Isaías respondió con la voz quebrada: «Lo que Dios me mostró. Siento que no podré resistirlo». De regreso, cada paso era pesado. Jeremías, preocupado, intentó comprender. Isaías solo pudo decir: «Es como si el cielo llorara, como si el juicio cayera sobre un inocente». Esa noche, temblando, tomó el pergamino y escribió lo que había visto. «Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados». Las lágrimas caían sin que él lo notara. Su corazón dolía al recordar al siervo atado, herido, entregado sin resistencia. Era una estructura de madera, brazos abiertos, manos y pies atravesados por algo que Isaías jamás había visto. «¿Qué es esto?», murmuró, incapaz de comprender aquel método de ejecución tan cruel y desconocido para su tiempo. El siervo colgaba, agotado, cubierto de sangre, mientras la gente se burlaba y lo señalaba. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero llevado al matadero, susurró la voz divina dentro de su corazón. Isaías dejó caer la pluma y se cubrió el rostro. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué soporta todo sin defenderse?». Recordó juicios en Jerusalén donde los hombres gritaban por sus vidas, pero este siervo permanecía en silencio. ¿Cómo alguien acepta una condena injusta sin resistirse? La visión cambió, vio su cuerpo descendido de la madera, envuelto con cuidado y llevado a una tumba nueva excavada en roca. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, murmuró Isaías, sorprendido por la exactitud de lo que veía. Desesperado, gritó: «No tiene sentido. ¿Por qué un inocente debe sufrir así?». Jeremías entró al escuchar el alboroto. Isaías, llorando, dijo: «Lo sexta todo, los golpes, los clavos, la humillación, la muerte». Jeremías, con voz baja, respondió: «No fue por sus errores, sino por los nuestros. Todo nuestro dolor cayó sobre él». Isaías negó con la cabeza: «Es demasiado cruel. Nadie haría algo así por un pueblo que lo rechaza, excepto alguien enviado por Dios», respondió Jeremías. El silencio llenó la sala. Isaías retomó el pergamino, decidido a escribir aunque su mano temblara, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Sabía que esas palabras debían ser preservadas. Entonces algo inesperado surgió en la visión, una luz más allá de la muerte,
algo que no encajaba con todo el sufrimiento que había visto. Isaías detuvo la escritura y susurró: «Esto es imposible». Comprendió que no solo describía dolor, sino algo que iba más allá de la lógica humana. Quedó quieto, mirando el pergamino, con las imágenes del siervo aún vivas en su mente, como si él mismo hubiera estado allí, sintiendo cada herida y cada lágrima. Pero entonces, algo completamente nuevo, algo que desafiaba toda lógica, empezó a tomar forma en la mente de Isaías. Mientras intentaba escribir las últimas líneas sobre la muerte del siervo, una luz intensa, casi cegadora, irrumpió en su visión. Cerró los ojos, pero aún así pudo ver con claridad lo que estaba ocurriendo. El siervo estaba vivo. «No, esto no puede ser», murmuró temblando. Abrió y cerró los ojos buscando borrar la escena, pero la visión permanecía. Aquel mismo siervo, golpeado y traspasado, ahora aparecía de pie, con los ojos llenos de vida. Las heridas seguían allí, pero había en él algo indescriptible, algo que estremeció al profeta. Una voz suave resonó en su interior: «Después de la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho». Isaías se levantó alterado, caminando de un lado a otro. «Es imposible, nadie vuelve de la muerte». En ese momento, Jeremías entró preocupado. «Isaías, el pueblo está inquieto por tus palabras». Sin levantar la vista, Isaías respondió: «Acabo de ver algo que ni yo mismo entiendo». «¿Qué viste?», preguntó Jeremías. Isaías respiró hondo. «Vi vida después de la muerte. Vi al siervo quebrantado, vivo nuevamente, como si la muerte hubiera sido vencida». Jeremías quedó paralizado. «Eso no puede ser». «Lo sé», dijo Isaías con lágrimas, «pero lo vi». Volvió al pergamino y escribió con manos temblorosas: «Cuando se entregue como ofrenda por el pecado, verá descendencia, vivirá largos días y la voluntad del Señor prosperará en su mano». Repitió en voz baja: «Vivirá, incluso después de ser quebrantado». Jeremías se sentó junto a él, desconcertado. «¿Estás diciendo que un hombre morirá, y luego vivirá?» Isaías asintió: «Sí, y además verá la recompensa de su sacrificio, como si la muerte no tuviera poder final sobre él». El silencio llenó la sala. Isaías sabía que anunciar algo así provocaría aún más rechazo, pero no podía callarlo. Se arrodilló y oró: «Señor, necesito entendimiento. No puedo comprender esto solo». Una paz suave lo envolvió. Sentía que estaba siendo guiado más allá de sus límites. Con el paso de los días, la tensión en Jerusalén seguía creciendo. Las profecías de juicio se cumplían una tras otra. Pero una mañana, Isaías despertó con una sensación distinta. Se sentó al borde de la cama y oró: «Señor, ¿queda esperanza después de tanto dolor?». Y entonces, una nueva visión apareció: tierras áridas floreciendo, niños jugando sin miedo, familias reconstruyendo la ciudad con alegría, risas y cantos llenaban Jerusalén. Una voz dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a dar buenas nuevas a los quebrantados, a sanar corazones, liberar cautivos y anunciar el año agradable del Señor». Isaías abrió los ojos con el corazón encendido. «Esperanza», susurró. Salió apresurado, llegó al templo y proclamó con fuerza: «Jerusalén, escuchen, viene un tiempo de restauración. No todo será llanto ni ceniza. Habrá consuelo para los que sufren y libertad para los oprimidos». El pueblo, sorprendido por aquel cambio, lo escuchó en silencio. Una anciana se acercó y preguntó: «Isaías, ¿dices que aún hay esperanza?». Él sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Sí», respondió con plena certeza. «Sí, la hay. Después de la noche más oscura, siempre vuelve la luz». Dios no había olvidado a su pueblo. Jeremías, firme junto a Isaías, le puso una mano en el hombro. «Este es el mensaje que esperabas, ¿verdad?». Isaías asintió. «Dios me mostró el juicio y el sufrimiento, pero ahora me muestra la redención, un nuevo comienzo». Los días siguientes fueron distintos. Aunque algunos seguían rechazándolo, Isaías sintió por primera vez corazones dispuestos a escuchar esperanza. Con cuidado, comenzó a escribir esta nueva visión: corona en lugar de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Mientras escribía,
Las lágrimas rodaban por su rostro, pero eran lágrimas de esperanza. Jeremías lo observaba desde lejos y comentaba: nunca lo había visto tan decidido. Aún así, Isaías sentía que faltaba algo, una pieza esencial que unía todas las visiones. Esa noche se arrodilló y oró: Señor, me mostraste el dolor y la restauración, pero sé que aún hay más. Se quedó allí hasta quedarse dormido en el suelo. En su sueño surgió una nueva luz, algo inmenso y glorioso, pero aún incompleto. La revelación final, la razón por la que su libro sería tan impresionante todavía no llegaba. Al amanecer, Isaías despertó sobre sus rodillas, adolorido pero con una extraña paz. Tomó un nuevo pergamino, algo en su interior lo impulsaba. Las visiones regresaron con fuerza y claridad. Vio al siervo, vio a una virgen dar a luz, vio al niño crecer trayendo consuelo, sanidad y libertad. Luego vio rechazo, traición, dolor, y finalmente vida donde antes solo existía muerte. Abrió los ojos con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dios mío, todo apunta a él. En ese momento, Jeremías entró alarmado. Isaías, ¿estás bien? Estás pálido. Isaías lo miró con una intensidad nueva. Jeremías, lo entendí, por fin lo entendí. ¿Qué entendiste?, preguntó su amigo. Isaías respiró profundo y respondió con una mezcla de temor y asombro: todas las visiones, cada palabra de juicio, cada promesa de esperanza, cada imagen de sufrimiento y gloria, todo apunta al mismo hombre, el Mesías, el siervo, Emmanuel, el príncipe de paz. Todo era él, un solo plan, un solo Salvador. Jeremías permaneció en silencio, sorprendido. Pero Isaías, ¿cómo es posible? Hablas de cosas que sucederán mucho después de nuestra época. ¿Cómo puedes afirmarlo con tanta certeza? Isaías tomó el pergamino y, con voz firme, proclamó: verá el fruto de la angustia de su alma y quedará satisfecho. Mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con sus pecados. Dejó caer la pluma y miró a su amigo con los ojos llenos de lágrimas. Estoy escribiendo el Evangelio antes de que ocurra, dijo con emoción. Jeremías, abrumado, se dejó caer sin saber qué responder. Esto es asombroso, murmuró. Isaías continuó: las naciones lo contemplarán, los reyes quedarán en silencio ante él, será exaltado y muy enaltecido, pero antes será rechazado, herido, traspasado por causa nuestra. El profeta se acercó a la ventana, observando el horizonte. No entiendo cada detalle, Jeremías, pero estoy seguro de algo: cuando ese siervo venga, cumplirá todo lo que Dios me ha revelado. Cada palabra, cada lágrima, cada promesa se hará realidad. Su amigo, aún conmocionado, preguntó en voz baja: ¿y el pueblo, Isaías? ¿Crees que creerán? Isaías esbozó una sonrisa llena de esperanza y dolor. Algunos sí, otros no, pero cuando todo suceda, cuando cada profecía encuentre su cumplimiento, el mundo entero sabrá quién es Él. Cerró los ojos, inhaló profundo y declaró: porque el Señor de los ejércitos lo ha dicho, y su palabra jamás deja de cumplirse. En ese momento, una profunda convicción inundó a Isaías. Comprendió que había sido escogido para dejar registrado el plan más grande de la historia humana, un plan que solo sería entendido por completo siglos más tarde, pero que comenzaba a tomar forma en cada frase que escribía. Al terminar, reposó la pluma, respiró hondo y sonrió entre lágrimas. Y es allí donde entendemos por qué el libro de Isaías es tan extraordinario. Su mensaje sigue estremeciendo a quienes lo leen. Cuando Isaías concluyó su obra, quizá no era plenamente consciente de la magnitud de lo que estaba entregando al mundo. Fue solo un hombre con dudas, temores y tristezas, pero también con un coraje inusual. Un hombre que decidió obedecer incluso cuando era rechazado, que continuó hablando aunque no comprendía el cuadro completo, que siguió escribiendo porque sabía que Dios estaba detrás de cada palabra. Hoy, al abrir el libro de Isaías, no vemos simples escritos antiguos ni poesía, vemos un mapa profético, una cronología que atraviesa los siglos y apunta directamente a la llegada del Mesías, Jesucristo. Cada detalle, desde el nacimiento milagroso hasta el dolor del siervo sufriente, desde el rechazo hasta la resurrección, se cumplió con exactitud imposible de explicar por medios humanos.
y aún quedan palabras esperando su cumplimiento. Isaías anunció la segunda venida, el retorno glorioso, un reino eterno donde no habrá muerte, ni lamento, ni dolor. Isaías 25, 8. Las palabras del profeta siguen siendo una invitación para ti, a confiar aun cuando otros no lo hagan, a proclamar esperanza en medio de la crisis, a aferrarte a las promesas de Dios cuando todo parezca contradictorio. Isaías, siglos antes de Cristo, vio con claridad lo que nosotros solo entenderíamos mucho después. Imagínate lo que Dios puede revelarte hoy. Por eso, la pregunta que aún resuena es sencilla pero poderosa: ¿estás dispuesto a vivir con la misma valentía y fe que tuvo Isaías? A creer que así como cada palabra se cumplió en su tiempo, ¿también se cumplirán las promesas de Dios para tu vida? El libro de Isaías no es solo historia, es evidencia viva de que Dios habla, y cuando Él habla, nada puede impedir que su palabra se haga realidad. Levántate, cree, declara esperanza, porque el mismo Dios que llamó a Isaías hoy te llama también a ti. Si esta historia te tocó, en tu pantalla aparecerán 4 videos más llenos de inspiración. Haz clic, míralos, suscríbete y deja tu like. Que Dios te hable, así como habló a Isaías en los momentos más inesperados.